te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en el tema, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y el verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Repito, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A su nombre. Mire, amado, en algún momento de nuestra vida, los que hemos profesado fe en Cristo Jesús, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? De hecho, con frecuencia vivimos escudriñándolo. Lo que hemos creído con integridad en cada acto de nuestra vida, nos preguntamos, ¿es voluntad de Dios esto o aquello? Si no lo hacemos, si alguien no lo hace, es necesario empezar a practicar la búsqueda de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Debiera ser una pregunta frecuente. Y esta pregunta, a los que nos la hemos hecho, nos ha intrigado. Hemos sufrido a veces hasta crisis, porque no sé, a veces Dios nos da su voluntad y nosotros queremos otra. Pero hoy la intención es que meditemos un poco sobre cuál es la voluntad de Dios en este caso para mi vida. Es necesario, nos conviene. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 10 del Salmo 143 que leímos es la expresión de alguien que tiene un par de cosas. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Amén. A su nombre. Lo primero es que este hombre reconoce que Jehová es su Dios. Y reconocer que Jehová es nuestro Dios significa darle a Él todo el poder, toda la majestad, toda la gloria, darle a Él toda la autoridad, porque cualquiera dice, ay mi Dios, o ay Dios mío, pero no todos tienen a Jehová como su Dios. Es complicado explicarles lo que eso significa, no tenemos tiempo para irnos al detalle, si trato de ilustrarlo de pronto los confundo, pero este hombre tiene claro que Jehová es su Dios. Y tiene claro que él debe vivir basándose en la voluntad de ese su Dios. Como lo reconoce como el todo para él, él tiene que saber qué es lo que el todo quiere para sí mismo, para mí. El Salmo 143, en mi Biblia, dice, tiene un título, súplica de liberación y dirección. El hombre tiene un conflicto
el hombre está necesitando ser libre del conflicto que vive. Tiene una gran confusión de vida y él quiere que Dios le ayude, que Jehová su Dios le ayude. Empieza diciendo: oye, oh Jehová, mi oración y escucha mis ruegos. Respóndeme por tu voluntad, por tu justicia. Y sigue hablando. El hombre está reflexionando porque ciertamente tiene una circunstancia apremiante y sabe que Jehová es su Dios y es el que le puede ayudar. Y que para salir de la circunstancia apremiante, solo Dios le puede guiar. Y sabe que le conviene hacer la batalla que tiene que hacer, pero en la perfecta voluntad de su Dios. Amén a su nombre. La iglesia está en batalla hoy. En este tiempo la iglesia está en batalla. Si alguien no se ha dado cuenta, pues estamos en batalla y una batalla crucial. El enemigo está poniendo emboscada de todo modelo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él ataca y ataca y en el momento de la dificultad usted se agobia, se confunde. Bendito sea él, o se traumatiza. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaba en consejería con un muchacho que está llegando a la iglesia central. 14 años de soldado profesional. Perdió la cuenta de los combates en que estuvo. Perdió la cuenta de cuántos compañeros recogió mutilados, muertos. Perdió la cuenta cuántas veces disparó contra alguien. Y el hombre angustiado. Porque a pesar de Cristo a veces se trasnocha viendo las películas de la vida que vivió. Este hombre necesita un trato directo de Dios. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él necesita discernir. Y la iglesia, en medio de la batalla en que estamos, necesitamos discernir lo que significa el llamado de Jesús cuando dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy. Y este hombre no es soldado, está pensionado, tiene galones, tiene cosas de esas, con decoraciones, pero todavía le ha sido necesaria la paz de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijo: hace 20 días estoy pudiendo dormir 7 horas desde que Cristo me llamó y yo acepté. Pero a veces me despierto sobresaltado. En medio de su angustia, el salmista escribió: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. 1. Y lo segundo es: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es una necesidad imperiosa para la iglesia. Y tomando como fundamento el Salmo, encontramos algo: la oración, la comunión y la palabra son fundamentales para poder caminar hacia la conciencia de la voluntad de Dios para nosotros, para mí, para la iglesia, para usted. Primero, la oración. Segundo, la comunión. El tener relación con Dios, tener comunión con Dios.
Porque usted no le puede pedir un favor a un desconocido. Y el desconocido a usted no le va a atender el ruego suyo porque no le conoce. La oración trae consigo comunión. ¿Cuántos están aquí? La oración trae consigo comunión. A su nombre. A su nombre. Comunión. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vive o no vive? Alabado sea el nombre de Cristo. Comunión. Comunión. Y palabra de Dios. Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta 3, 16 y 17. Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo le dice a Timoteo por el apóstol Pablo lo que es necesario que sea la palabra de Dios. O sea, lo que es la palabra de Dios. Si usted lo encuentra primero que yo, léalo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la búsqueda de la comunión hay que aceptar que la palabra de Dios es fundamental. ¿Cuántos están aquí? Es fundamental aceptar que la guía idónea para yo ir en pos de la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Dice, primero es inspirada por Dios. No la escribió, no es de Pablo, no es de Tomás. No, esa palabra, aunque la habló Pablo, la escribió quien la haya escrito, esa palabra la inspiró Dios. Amén. La inspiración es la acción de que alguien influencie a otro para algo. Lo inspira, le da la clave, le da las pautas. En el tabernáculo, Dios quería que se hiciera a su manera. Y escogió a dos señores que los nombres no se los doy porque son trabajosos. Y puso de su espíritu en ellos para que hicieran toda obra de arte en la elaboración del tabernáculo. O sea, los volvió por el espíritu artesanos especializados. A dos señores, no me acuerdo el nombre de ellos. O sí me acuerdo, pero si lo digo, ustedes se ríen. De todas maneras, la palabra de Dios la inspiró Dios. Esto no lo entenderá jamás el que quiere ponerle conocimiento a lo que es espiritual. Los doctores de la ley, los que lo hacen en la manera secular, se vuelven locos de que cientos de años atrás se atribuye a Moisés la escritura de Génesis. Y si a Moisés seguramente le llegó por tradición oral, pero la historia se escribió en Génesis. Y a través de los tiempos, los escritores bíblicos, con intervalos de cientos de años entre uno y otro, han escrito sobre lo mismo, con la misma línea literaria y con el mismo principio espiritual. Y se han ido cumpliendo cada una de los escritos. Uno ha ido comprobando otro.
Y los científicos han ido comprobando lo que las iglesias, las escrituras, bendito sea el nombre del Señor, aclaran. Los astrónomos, yo no sé cómo se llaman, los científicos se encargan de eso, de estudiar los tiempos y acomodar las circunstancias para tratar de mirar el futuro. Están embolatados, porque hay como 2 días embolatados en el almanaque mundial. Hay doctores especializados en eso, en acomodar los tiempos para ubicarse. Y andan buscando, lean la Biblia y los encuentran. Amén. Cuando Josué tenía que ganar una guerra y cuando a un rey se le dio una promesa y también se movió el reloj universal de Dios para que el hombre entendiera que era él quien lo estaba curando. A su nombre. Timoteo escribió diciendo que para poder conocer la voluntad de Dios hay que entender que la palabra de Dios es básica, es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia y con un propósito, que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sea qué? Los perfectos, bríndele un aplauso al Señor. Teniendo la palabra de Dios, viviendo en tiempos de oración permanente, entonces usted tendrá la gracia para discernir lo de Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. El escritor bíblico, el apóstol Pablo dice, les ruego, es un ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el mejor culto que usted le puede presentar a Él. El texto bíblico dice que es vuestro culto racional, con la razón. No es un culto cualquiera de emoción, como a veces lo brindamos. A veces venimos al culto y la alabanza está buena, suenan los tambores, acerejé, y hasta ahí. Y eso de ahí no pasa. Y pensamos que eso es el culto a Dios. No es forma, no es estilo, es integridad que resulta del sacrificio del yo. Esta es una invitación a sacrificar el yo, a sacrificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra voluntad. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos. Así dice, ¿verdad? Santos, agradable a Dios. No es cualquier sacrificio que a Dios le agrade. Es que es el mejor culto que le puedes presentar. Amén. A su nombre. Y el versículo segundo, el que mencioné es el 1, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿La qué? Renovación de vuestro entendimiento. Para que comprendáis. ¿Qué más dice? Cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Amén. Estamos respondiendo hoy la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y este texto me dice que la voluntad de Dios es que yo deje de ser Tomás Gaviria, que deje de obedecer a mis pasiones, que deje de obedecer a mis deseos, que me niegue a mí mismo. A su nombre. Que deje de ser yo
sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque a veces hay sacrificios que no agradan a Dios, que lo hacemos porque nos toca. Me toca ir a la escuela dominical. Me toca ir a la caminata porque el pastor está cantaleteando. Me tengo que ir a solear a San Juan. Ese sacrificio muerto. El me toca es sacrificio muerto. Voy porque me toca. Pero qué bueno es decir, voy porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo vaya, me asolee, sufra hambre, me pele la rodilla. Es voluntad de Dios que a mí me duela lo que pasa en esos montes de María. Es voluntad de Dios que a mí me duela lo que el infierno está haciendo y quiere hacer con nuestros hijos. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que me preocupe por mi nietecita que tiene, mi nieta. ¿Cuánto tiene? 7 años. Yo tengo que preocuparme que alguien le dañe el oído por ahí a la niña y le aparezca dentro de 2 o 3 años diciendo a mi nieta cristiana, aunque está en vacaciones, sí, estoy hablando de la bisnieta y de mi nieta. Yo quiero ser hombre, mándame a hacer un pene. Yo tengo que preocuparme por eso. Es la voluntad de Dios que me preocupe por eso. Es la voluntad de Dios que yo sufra dolores de parto por eso. No es que me toca, es la voluntad de Dios que yo le alabe, que yo le bendiga, que yo le glorifique. Es la voluntad de Dios. No es porque me toca, tengo que ir al culto. No es porque tengo que ir al culto, es porque yo quiero agradar a Dios. Y voy al culto y sigo el culto en mi casa y lo hago sigo en culto el resto de mi vida. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo ame a mi hermano, no que lo destruya. Que yo cuide la fama de mi hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso, ya te digo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. A su nombre. No la encuentro, mire. Vaya mirando ahí el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Ya le digo, arranque del verso 1 y yo le digo. Tres. Leíste hasta el 3. Ahí está bien. Ahí está bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una exhortación. Hay una exhortación. Que así como hemos sido enseñados, debemos conducirnos y debemos agradar a Dios. Y dice, ya ustedes saben lo que el Señor nos dio para que los enseñemos a ustedes. Y aquí plantea la voluntad de Dios. Porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Santificarnos es la voluntad de Dios. No importa, no diga amén, pero es la voluntad de Dios.
Amén. Santificarnos es la voluntad de Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es el culto mejor que le podemos brindar, es la voluntad de Dios. Y que deje de pensar en la manera retrógrada como he pensado por causa del pecado hasta hoy. También es voluntad de Dios que lo haga, que cambie mi manera de pensar. Las matemáticas de Dios son perfectas, aunque Él diga que 3 más 3 son 1000. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Eso lo escuché a un predicador un día. Y yo dije amén. Y entonces hice una pirámide. Hasta que 3 por 3 me dieron 1000. ¿Sabe lo que es la pirámide? 3 por 3, 6 más tanto. Hice una pirámide y llegué a 1000. Entonces, si Dios dice 3 por 3, 1000, ya yo sé que sí, le sigo echando 3 por 3 hasta que llegue a 1000. ¿Cuál es el problema? Bendito sea el nombre de Jesús. Y si Dios lo dijo, el difunto Carlos Reyes decía que si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, él lo creía porque Dios lo dijo. Bendito sea el nombre. Amén. Porque algunos pseudocientíficos cuestionan que un pez se trague a una persona entera y haga un recorrido desde cualquier distancia del mar hasta la orilla y los jugos gástricos no lo dañen. Bueno, a Jonás no lo dañaron. Amén. Yo no sé si salió de hondo a tripa de pescado, pero después lo puso en la orilla y él hizo la voluntad de Dios, que era salvar a Nínive, porque Dios no la quería destruir todavía. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden esto? A su nombre. Estamos hablando en la pregunta frecuente de nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y en este escudriñar de hoy, para los que estamos aquí hoy, nos está diciendo que la voluntad de Dios es que seamos santos, nos dice Tesalonicenses. Es nuestra santificación. O sea, la palabra santificación en este asunto dice que tenemos que ser santos cada día más. Acción de santificar. Cuando hablamos de la acción, estamos hablando, me santifico hoy, mañana y me sigo santificando. Tenemos que santificarnos cada día más. No es hoy que me sentí bien, es que mañana me debo sentir mejor y es que pasado mejor todavía. Bendito sea el nombre del Señor, que cada día me acuerde menos del pecado que me agrada. Bendecido sea el nombre del Señor, que cada día me huela peor que lo que está oliendo por allá una lavadora donde se murió un ratón ahora. Nos apeste el pecado de esa manera. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Deje de estar buscándole 4 patas. Que si la voluntad de Dios es que me case, bueno, déjame decirte algo. A Adán y a Eva le dijo, cásense y hagan muchachos. Amén. Y Dios todavía sigue diciendo que hagamos muchachos. Eso no es comercial, es que algunos se casan y enseguida planifican. ¿Para qué se casan? Oye, si usted siembra una mata de limón es para que tenga limón. ¿Para qué usted siembra una mata de limón y la cava para que no para limón? Tú hubieras quedado con la de papaya. Ve, alguien tiene una semilla de papaya en el patio ese allá al lado del colegio. Y ahí nació en una circunstancia extraña, la raíz está debajo del cimiento, pero ahí está, y tiene papayita, chiquiticas y todo lo demás, pero tiene papaya. En estos días me comí una papayita de ahí, estaba dulce. Es que ese es para tener papaya. Y Dios nos llamó en su santa misericordia para que nosotros seamos santos. Entonces empezamos a buscar la voluntad de Dios que está facilita ahí. Que yo me muera. A Nicodemo le digo, si no te mueres, Nicodemo, no entra, porque tú eres religioso, porque tú eres esto, porque tú eres otro. Ese que tú eres no entra.
¿Quién entra? Otro nuevo que nazca por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Ese sí tiene entrada. Tú no tienes entrada. El problema es que algunos quieren entrar chuecos. No, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que despojarse. Entonces algunos gordos hacen dieta. No es dieta. No es dieta. Tienes que despojarte de lo que daña. Y es fácil, hermano. Es fácil despojarnos. Porque cada quien sabe a qué huele. ¿Sí o no? Amén a su nombre. Porque tienen problemas estomacales y esos problemas del hígado y esas cuestiones usan Listerine. Y ya venden dispensadores que tú vas por la calle, Listerine para poder saludar de cerquita al otro. Si eres hueso, no usas Listerine ni nada y la gente habla contigo por política. Pero a veces te reciben de lado. El que tenga oído para oír, oiga. Bríndele un aplauso al Señor. Amén a su nombre. Sí, el pecado produce esa sensación en los que están cerca de nosotros que usted acabó de sufrir ahora con esta ilustración un poco amarga que yo acabo de hacer. Es que el pecado produce eso. Hay personas que son socialmente desechables, detestables, pero la gente tiene que tratarlos. Y no se dan cuenta la incomodidad que le producen a las otras personas. Cuando yo era desechable, llegaba al barrio, a los sitios donde se reunían los muchachos del barrio, que eran muchachos parranderos, pero más o menos honestos. Yo era menos honesto que ellos. Y llegaba con mi dinero, cerveza para todo el mundo y se tomaban una, hasta dos. Y cuando yo llegaba habían 20. Y poco a poco se iban yendo. Y yo me quedaba solo con mi plata. Se me iban escondidos porque yo apestaba. Y a dinero, buena pinta. Y a veces carros que no eran míos. Pero apestaba. Y ellos se iban apartando. Cuando me daba cuenta estaba solo. Una señora Sol que entonces se la montaba Sol. Cuidado, te vas a acostar tú. Aquí te quedas conmigo. Y a veces tenemos esta condición. Aún en la iglesia tenemos esta condición. Sabemos que apestamos, pero nos conformamos con ello. Porque nadie ignora su propia condición. Quien sabe que tiene algo de arreglar aquí es usted y yo. Después del Espíritu Santo, usted y yo. Hoy estamos hablando sobre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. A su nombre. Primera de Corintios capítulo 10. Porque estar en la voluntad de Dios tiene un propósito de Dios. La voluntad de Dios para nosotros tiene un propósito. No lo olvide, un propósito. Primera carta a los Corintios. Y si no es primera, es la segunda. Capítulo 10. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
verso número 30. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito de buscar la voluntad de Dios es porque tenemos que todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Oiga esto, el apóstol llega hasta allá en la reflexión que humanamente es resultado de nuestras mentes y nuestros corazones. El verso 20 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A veces nosotros cometemos las cosas erradas, lo malo que a Dios no le agrada, basándonos en la legalidad. En la legalidad. Amén. Amén. A su nombre. A mí alguien me hizo una acusación un día, así directa. ¿Por qué fulano está ministrando? Yo le dije, no está en disciplina. Y me insistió en la pregunta. Y me tocó decirle algo que le incomodara. Él está ministrando porque usted, que seguramente sabe que está en pecado, no ha dicho. Por eso está ministrando. Porque yo no le conozco pecado. ¿Tú le conoces pecado? Por tu culpa está ministrando. Es que el pastor no es adivino. Por mi salud, lo que tú me digas, yo te creo. Voy a estar yo maquinando. ¿Estoy bien? ¿Está bien? A veces tengo sospecha, pero como por sospecha no se juzga. Entonces lo que hago es que me siento y Señor, que no muera, que no muera. Ajá, si me dijo que está bien. Y por sospecha no se juzga. Entonces yo me siento ahí a pedirle a Dios que no se muera. Que no se muera. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. O que haga como algunos han dicho. No, hermano, no puedo ir a predicar porque estoy ocupado. Embuste, le da miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Para borrar esta última, abrirle un aplauso al Señor. Entienda que el pastor es guía de ovejas, no es juez de ovejas. Yo no soy juez. El juicio es de Dios. Yo tengo la obligación de enseñarle la ley. Ya. El resto lo juzga Dios. Yo he de ser juzgado por Dios por este mensaje de hoy. Él sabe con qué autoridad lo predico. Y Él me califica para bien o para mal. Porque debo tener autoridad de Dios para predicar este mensaje. Y si no la tengo, Él me juzgará. ¿Cuántos están aquí? El aplauso es para el Señor. Ya leímos 1 Corintios. No. 31. Bríndele otro aplauso al Señor entonces. A su nombre. Es la voluntad de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Jeremías capítulo 29, ya vamos en la curva final. Capítulo 29, profeta Jeremías, el llamado profeta llorón,
El capítulo es el número 29. Versos 10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Palabra profética para el Israel de aquel tiempo, que iban a tener una cautividad terrible por causa de su pecado, y Él les está prometiendo que los va a volver a traer. Amén. Después de un tiempo establecido por Él, dijo: los voy a traer de Babilonia, pero quiero dar una razón por lo que los iba a traer, que también es su voluntad. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Habían pecado, Dios les mandó el juicio, 70 años de cautiverio, pero más que el cautiverio, Dios tenía un plan de bien para ellos y no de mal. Por eso, aunque se portaron mal y estaban pagando las consecuencias, el pensamiento de Dios no era el mal que estaban viviendo, sino el bien que Dios quería para ellos. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dice pensamiento de paz y no de mal. Es que Él tiene que permitir que vivamos la prueba. A veces tiene que apretarnos, tiene que darnos duro. Por eso es del infierno que la legislación colombiana, yo no le puedo pegar un cantazo al muchacho que se está portando mal. Eso es del diablo. El mismo Dios nos aprieta cuando tiene que apretarnos. Pero no porque nos quiera dañar, sino porque nos quiere salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos estaban cautivos, pero Dios le está diciendo: yo los voy a traer de regreso. Porque yo no pienso el mal para ustedes, sino el bien. Si alguien está tropezando, está caído ahora, levántese, que Dios no quiere que usted muera ahí. Dios no quiere que usted se seque. Dios no quiere que usted sufra, que usted padezca. Aunque usted haya decidido pecar, el pensamiento de Dios no es para mal, sino para bien. Aunque te coja y te destroce, te parte en pedazos, esos pedazos van a tener la gracia de Dios que quiere Él contigo. Eso no lo podemos comprender. Pero el mal de Dios en nosotros es para bien. Si no lo cree, amén. Él lo dijo. A su nombre. A su nombre. Terminamos con esto. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Aunque nos has enjuiciado, Él piensa bien, no mal para mí. Y Dios espera, porque es su voluntad, que todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Seguramente mañana, pasado, queremos la voluntad de Dios. Aquí hay un bosquejo para que usted encuentre la voluntad de Dios en cualquiera que sea la circunstancia. Es la voluntad de Dios que me case. El apóstol Pablo dijo: para que no te estés quemando, cásate. Él dijo: conviene que te quedes sin casar, pero para que no te estés quemando, cásate. Y en este tiempo tiene más sentido ese mandamiento. Mucho más sentido este mandamiento.
Porque algunos son eternamente solteros, lo que no significa que sean puros ni vírgenes. Déjela ahí porque nos vamos para otro tema. Póngase sobre sus pies. Levanta tus manos al cielo y bendice la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Ojalá hoy tengamos la respuesta. Padre, gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. La oración, la comunión. Alabado sea el nombre de Jesús. Fundamentales con la palabra de Dios para estar precisos en la voluntad de Dios. Oración, comunión y palabra de Dios. Te quiero agradecer.